Hola, bienvenidos al segundo programa de la temporada en línea 2021 de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en su segunda serie, Un poco de todo. Me da un enorme gusto saludarles en esta segunda noche de esta segunda serie, en donde digamos que el punto de partida de este segundo programa fueron precisamente los duetos, los dúos, música escrita expresamente para dos instrumentos. Y en el programa de esta noche, en su mayoría, son para instrumentos de cuerda, dos violines, dos chelos, dos violas, pero también tenemos dos cornos y por supuesto disímbolos como dos dobles cañas, un oboe y un fagot, y también un cello y un piano. Otro hilo conductor que me parece que es importante resaltar es que el programa empieza con una obra del siglo XX del compositor checo Václav Martinů, así dándole cierta continuidad al primer programa que versó únicamente sobre música del siglo XX. El resto de las obras, ustedes lo van a escuchar de inmediato, han sido compuestas por compositores que nacieron en el siglo XVIII y dejaron este planeta en el siglo XIX. Y por ahí hay uno que no se los digo ahora, pero hay uno que nació en el siglo XIX y murió en 1903. Antes de continuar, me gustaría compartir con ustedes brevemente una anécdota curiosa. Uno de mis queridos colegas de la orquesta, no voy a decir quién, violinista, el año pasado me dijo que me iba a dar una sorpresa. Y bueno, nos iba a dar una sorpresa a todos, porque es violinista y precisamente en esta primera obra de Václav Martinů, Los Tres Madrigales, él toma la viola. Es un dueto para violín y viola. Y él, siendo violinista, ha hecho de verdad un espléndido papel como violista. Yo espero que los colegas de la orquesta violistas estarán contentos y lo felicitarán. Yo por lo pronto estoy fascinado no solo del logro, sino de haber hecho esto en familia. Ya verán a qué me refiero. Y bueno, esto de todo un poco de todo, el juego de palabras se vale. Finalmente es lo que hemos estado haciendo desde que empezamos el año pasado. Pero bueno, ahora se nos ocurrió que podía ser una buena manera de bautizar a esta segunda serie. Que dicho sea de paso, es la segunda serie, hoy 22, y solamente con duetos en el programa 2. Así que este programa está lleno de doces, de pares. Incluso el mes de abril, 4, pues si lo dividimos entre 2, sin comentarios. Y el único compositor de este programa, que tiene 36 años, que sigue componiendo, es un joven italiano. Estoy seguro que ustedes se van a dar cuenta inmediatamente, además de las explicaciones de Brennan, se van a dar cuenta inmediatamente de quién es. No solo por la introducción que haga Brennan, sino por su lenguaje musical y por la imaginación desbordante en cuanto a los recursos de su lenguaje musical. Todos esos detalles de la narración y cuestiones históricas los voy a dejar en la palabra siempre amena e interesante de nuestro invitado especial, Juan Arturo Brennan. Pero antes de cederle la pantalla a mi querido Juan Arturo, me gustaría puntualizar que, como siempre, este programa está dedicado a lo que hemos considerado nuestros ángeles guardianes, nuestros héroes, heroínas, que han estado al pie del cañón, en la primera fila, en la primera línea, desde que empezó esta pandemia, y me refiero, como todos sabemos, al sector salud en todas sus diversificaciones. Es decir, médicos, paramédicos, enfermeras, enfermeros,
pero también choferes de ambulancia, personal administrativo, personal de limpieza, etc. Para todos ellos, nuestra dedicatoria desde el fondo de nuestro corazón, también de este programa, al igual que todos los anteriores, así como nuestro más sincero agradecimiento y profunda y genuina admiración. Y bueno, sin más, los dejo con las siempre interesantes, divertidas incluso, a veces sorpresivas, charlas introductorias de nuestro querido invitado especial, Juan Arturo Brennan. Y como siempre, yo los veo al final de estos 7 duetos. Que disfruten el concierto y las charlas de Juan Arturo. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Arturo Brennan y una vez más les doy la bienvenida a un concierto de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En este caso, el segundo programa de la segunda serie del año 2021. Concierto que consta de 7 breves pero sustanciosas obras caracterizadas como prácticamente toda la programación de la OSUANL por una enorme variedad de estilos, de lenguajes, de proveniencias y también de instrumentaciones, como podrán ustedes ver y escuchar. Arranca el programa de hoy con una obra del gran compositor checo Bohuslav Martinů. Martinů nació en 1890 y murió en 1959. De hecho, nació y creció en lo alto de una torre de iglesia, así que su biografía es extraña justamente desde el principio. Bohuslav Martinů fue el heredero directo de las enseñanzas de los grandes nacionalistas checos, Smetana, Dvořák, Janáček. Claro, en el caso de Martinů, estas enseñanzas fueron filtradas por la modernidad, porque Martinů lo consideramos, sí, muy checo, pero también muy moderno. Entre las cosas que se pueden decir de la biografía de Bohuslav Martinů está el hecho de que lo expulsaron del Conservatorio de Praga por bajo rendimiento en sus estudios. Eso no le impidió, sin embargo, hacer al menos 2 periodos importantes de trabajo como violinista en la Orquesta Filarmónica Checa. Además, Martinů fue un compositor muy ambulante, muy movedizo. Nació ahí en Checoslovaquia, vivió una parte de su infancia, adolescencia, primera juventud allí, después se mudó a París un tiempo, después se fue a Estados Unidos y después regresó a Europa para establecerse en Suiza, donde finalmente habría de morir. Bohuslav Martinů, a pesar de que tuvo una vida bastante complicada, con bastantes pesares, por decirlo así, fue un compositor muy productivo. Compuso música en muchísimos géneros, en muchísimos lenguajes, muchísimas formas. Y ahí destacan, por ejemplo, algunas óperas que, por supuesto, son muy poco conocidas porque viven a la sombra del gran repertorio operístico que la gente conoce. Compuso también algunos ballets, pero a mí me gustaría decir que lo más probable es que lo importante de la música de Bohuslav Martinů está en su música instrumental y orquestal, que es muy amplia, muy numerosa y muy variada. Particularmente en el campo de la música orquestal yo destacaría las 6 sinfonías de Bohuslav Martinů, que por una parte lo colocan en la lista de los grandes sinfonistas del siglo XX y por otra parte lo muestran como un gran orquestador. Por cierto, durante su estancia en Suiza, Bohuslav Martinů vivió al menos parte de su estancia allí, al amparo de ese gran director de orquesta, promotor y divulgador que fue Paul Sacher, quien entre otras cosas encargó muchísima música a los compositores más importantes de su tiempo. Vamos a iniciar el programa de hoy escuchando estos 3 madrigales que son conocidos colectivamente también como su dúo número 1 de Bohuslav Martinů. Interpretan Marién Sánchez en el violín y Raúl Sánchez en la viola.
La segunda pieza de nuestro programa de hoy se debe al compositor y violonchelista alemán Friedrich Grützmacher, quien vivió de 1832 a 1903. Grützmacher tuvo dos escalas fundamentales en su vida de músico, concertista y solista virtuoso. La primera de ellas habría que mencionar la ciudad de Leipzig. Grützmacher fue a dar a Leipzig, que era una ciudad musical importantísima en su tiempo, en el año de 1848, y gracias a la intercesión del famoso violinista Ferdinand David, Grützmacher consiguió por una parte un puesto de violonchelista, de hecho primer violonchelo, en la famosísima orquesta de la Gewandhaus de Leipzig, que por cierto es la orquesta más antigua del mundo, todavía en funcionamiento. Y además, Ferdinand David le consiguió a Grützmacher un puesto como profesor en el Conservatorio de Leipzig. Por supuesto, al mismo tiempo que tocara en la orquesta, Grützmacher hacía presentaciones de solista, como músico de cámara, hacía giras, cosa que realizó durante prácticamente toda su vida. Un poco más tarde, Grützmacher fue a dar a la ciudad de Dresde, donde sirvió
al rey de Sajonia. Entre los detalles interesantes de la vida, la biografía de Friedrich Grützmacher, está el hecho de que este caballero poseía dos violonchelos, uno de ellos firmado por Stradivari y el otro firmado por Amati. Es decir, Friedrich Grützmacher tocaba en dos instrumentos de altísima calidad. Por cierto, quizá el dato histórico más importante al respecto de Friedrich Grützmacher, cuya música original se conoce poco y se toca poco, es que circula por ahí un concierto para violonchelo firmado ostensiblemente por Luigi Boccherini, un concierto muy famoso que se toca y se graba a cada rato, que en realidad no es un concierto de Boccherini. Se trata de una especie de pegote que Friedrich Grützmacher hizo tomando un movimiento de un concierto de Boccherini, tomando otro movimiento de otro concierto de Boccherini, añadiendo un poquito de su puño y letra en cuanto a la orquestación, en cuanto a algunos pasajes, etc. Es decir, es un concierto de Boccherini que realmente no es de Boccherini y que se debe fundamentalmente a Friedrich Grützmacher, que se hizo famoso, entre otras cosas, por esta especie de intervención a la música de Luigi Boccherini. Vamos a escuchar enseguida el dúo número 1 para violonchelos de Friedrich Grützmacher. Interpreta el dúo Ivanova, formado por Marieta Ivanova y Mihaela Ivanova en los violonchelos.
La tercera obra de nuestro programa de hoy se debe a la pluma del compositor, pianista y organista alemán Franz Sterkel. Vivió de 1750 a 1817. Sterkel viajó, como todos los compositores de su época, a distintas ciudades donde había cosas musicales importantes. Una de esas ciudades fue Mannheim, y es importante desde el punto de vista histórico y biográfico para Sterkel, porque allí en Mannheim, en uno de los recitales o conciertos que dio como instrumentista, como pianista, fue escuchado por Wolfgang Amadeus Mozart, quien lo criticó muy severamente, por cierto. Otra ciudad importante que visitó y en la que trabajó Franz Sterkel fue Mainz. El año de la muerte de Mozart, justamente, 1791, Sterkel tuvo un encuentro personal con Beethoven, que está documentado por diversos biógrafos del gran compositor alemán. A Franz Sterkel se le recuerda menos como compositor que como un gran maestro. De hecho, la lista de sus alumnos de piano, fue en su momento bastante importante. Sí, por su relación con la iglesia, evidentemente compuso una buena cantidad de música sacra, pero Franz Sterkel también compuso sinfonías, compuso conciertos, compuso sonatas para piano, que era su instrumento principal, compuso música de cámara, y al menos en su catálogo se menciona una ópera titulada Il Farnace, y la menciono porque creo recordar, si la memoria no me falla, que en el catálogo de Vivaldi hay una ópera con el mismo título. Vamos a escuchar enseguida el dúo número 1 para violas de Franz Sterkel en interpretación de Caleb Aedo y Evelyn Magaña en las violas.
La siguiente obra de nuestro programa fue escrita por Johann o Johannes Schenk, compositor y gran intérprete de la viola da gamba, alemán pero de origen holandés. Johann Schenk tuvo una carrera importante como virtuoso de la viola da gamba y quizás se le recuerda más históricamente por este hecho que por sus composiciones. De interés para quienes estudian la música antigua está el hecho de que en una primera etapa como compositor, ¿sí?, Johann o Johannes Schenk se apegó bastante al estilo alemán, por supuesto con sombras del estilo holandés. Mencioné que era alemán, pero de origen holandés. Y en una segunda etapa compositiva, Johann Schenk se apegó un poco más al estilo italiano, lo que hizo su música un poco más brillante y más extrovertida. Desde el punto de vista de la ejecución, hay muchos testimonios de la época en que se le alaba a Schenk como un gran virtuoso, y hay quienes decían en documentos de la época que en su estilo de tocar, Johann Schenk se aproximaba un poco a la técnica y a los logros de los grandes violistas ingleses, de los intérpretes de ese famoso grupo de instrumentos al que conocemos como Viol Consort. ¿Sí? Johann Schenk compuso sobre todo para su instrumento y durante alguna etapa de su vida trabajó en la corte de Düsseldorf. La obra de Schenk, que les vamos a presentar enseguida, es su primera sonata para dos cornos, que por supuesto no fue escrita para cornos. Se trata de una transcripción para estos dos instrumentos realizada por Vern Reynolds, quien fue un bastante destacado cornista, compositor y arreglista estadounidense que murió en el año 2011. Esta sonata de Johann Schenk para dos cornos, en arreglo de Vern Reynolds, es interpretada enseguida a los cornos por Carlos Stevens y Stefan Benz.
El siguiente compositor representado en el programa de hoy de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León es un músico que nació austriaco pero que murió francés, y por ello me voy a ceñir a la pronunciación francesa de su apellido. Ignaz Pleyel es su nombre. Además de compositor, fue editor y fabricante de pianos y vivió de 1757 a 1831. En la educación musical de Ignaz Pleyel destacan los nombres de dos de sus maestros, que fueron Johann Baptist van Hall y Franz Joseph Haydn, ni más ni menos. Este Ignaz Pleyel trabajó durante un tiempo al servicio de la Catedral de Estrasburgo y después de algunos viajes típicos de la época decidió instalarse en París, donde finalmente tomó la nacionalidad francesa. De ahí que lo recordamos fundamentalmente como francés. Muy poco tiempo después de establecerse en París, echó a andar sus dos negocios, el negocio de la edición de partituras y el negocio de la fabricación de pianos. Sí, compuso un poco menos después de que se volvió hombre de negocios, a pesar de lo cual su catálogo es muy amplio y muy variado. De hecho, en ese catálogo hay, por ejemplo, alrededor de 40 sinfonías y cerca de 70 cuartetos de cuerda. Hay una relación importante desde el punto de vista histórico y quizá también anecdótico entre Ignaz Pleyel y Frédéric Chopin. Por una parte, se dice que los pianos que prefería Chopin para su trabajo como el enorme pianista virtuoso que fue, eran precisamente los pianos que fabricaba Ignaz Pleyel. Y por otra parte, un dato más anecdótico que estrictamente musical, está el hecho de que ahí en París existe todavía la famosa Sala Pleyel, que es una sala de conciertos muy notable. En esta Salle Pleyel o Sala Pleyel en castellano, Frédéric Chopin dio el primer recital de los que dio en París y también el último. Así que ahí hay una doble conexión de Chopin con Pleyel. Y además hay una conexión extra con Haydn en el caso de Ignaz Pleyel. Usted seguramente recuerda las famosas variaciones Haydn de Johannes Brahms. Dicen los especialistas modernos que deberían llamarse variaciones Pleyel, porque al parecer el tema no era original de Franz Joseph Haydn, sino de Ignaz Pleyel. Vamos a escuchar enseguida de este personaje del que les he hablado, Ignaz Pleyel, un dúo para violines, Tania Krasteva y Milko Miller en los violines.
siguiente personaje representado en este programa de la segunda serie 2021 de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León es italiano, es pianista y es compositor. Se llama Dario Argentesi. Estuve buscando alguna información a su respecto y una de las cosas principales que me llamó la atención de su perfil biográfico es que Dario Argentesi como compositor es un tipo con un enorme sentido del humor. Los títulos, las intenciones y las referencias que hay en sus obras tienden a mostrarnos, insisto, a un músico con un divertido e interesante sentido del humor. Entre los muchos ejemplos que podría citarles de los que leí recientemente está, por ejemplo, una obra suya para oboe solo que se llama Paganinismos, que es una serie de variaciones sobre el famosísimo Capricho para violín solo número 24 de Niccolò Paganini, pero estas variaciones combinan, en el caso de Argentesi, algunos estilos clásicos con estilos y lenguajes populares de diversas partes del mundo. En el año de 2018, Dario Argentesi compuso un divertimento para oboe y fagot. Al respecto de esta obra, el propio Argentesi dijo que quería componer algo que sonara vagamente chino y que por eso utilizó en la obra escalas pentáfonas. Es una escala pentáfona, es una escala de 5 sonidos, pero son 5 sonidos particulares, arreglados de manera particular y que le dan a la música un cierto sabor oriental general. En los títulos y las intenciones de las 4 partes de este divertimento para oboe y fagot está de nuevo reflejado el sentido del humor de Dario Argentesi. El primer movimiento lleva por título Pinball Chino. El segundo es una habanera, de la cual el propio Argentesi dice, no sé si es una habanera, pero me late que puede ser. El tercer título, que podría traducirse como Tela y cenizas, se refiere a una vieja tradición judía de cubrirse con una tela vasta y burda y cubrirse de cenizas como expresión de culpa y arrepentimiento. Y el último movimiento lleva por título Un astuto plan y tiene una referencia bastante críptica a un personaje de una serie de televisión. En fin, es una obra bastante humorística en su concepción y creo que también en su realización. Vamos a escuchar enseguida el divertimento para oboe y fagot del año 2018 de Dario Argentesi. Interpretan Néstor Pardo en el oboe y Ashley Haney en el fagot.
Para la conclusión de este programa, que representa el segundo concierto de la segunda serie 2021 de estos programas, conciertos a distancia de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, les voy a ofrecer una pieza de un gran compositor. Carl Maria von Weber, alemán, vivió de 1786 a 1826. Weber es recordado, sí, como compositor, sí, como pianista, sí, como director de orquesta, pero no toda la gente sabe que además fue un guitarrista bastante competente y que además ejerció la crítica musical. Por supuesto, como pianista, el piano era su instrumento principal, dejó una cantidad notable
y de calidad notable de composiciones para el piano, pero es muy probable que el mundo recuerde a Weber más como un gran compositor de óperas que como un gran compositor de música para piano. Y esto se debe a que Carl Maria von Weber fue el pilar de lo que conocemos como la gran tradición de la ópera romántica alemana. Desde el punto de vista de la ópera, la música de Weber influyó notablemente en las composiciones operísticas de Giacomo Meyerbeer por un lado y de Richard Wagner por el otro. Y en cuanto a pianista y compositor de música para piano, Weber alcanzó a influir tanto en Franz Liszt como en Frédéric Chopin. Pero lo fundamental es su lugar en la historia de la ópera alemana. Weber compuso una serie de óperas que quedaron inconclusas, pero la lista de sus óperas completas, si bien no es muy larga, es muy importante. Las óperas completas de Carl Maria von Weber son Silvana, Abu Hassan, esa joya fundacional del repertorio que es El cazador furtivo, Euríante y Oberón. Y desde el punto de vista histórico, valdría la pena mencionar una ópera más de Weber, aunque quedó inconclusa. Esta ópera lleva por título Los Tres Pintos y es históricamente importante porque fue completada por Gustav Mahler. Desde el punto de vista de la música instrumental, habría que destacar un dato histórico interesante. Weber compuso una serie muy importante de obras para el clarinete en distintas combinaciones, dedicadas a quien por entonces era el gran clarinetista virtuoso de su época, Heinrich Barman. Y justamente como un recordatorio de la habilidad y la calidad enorme que Weber aplicó a su música instrumental, vamos a concluir el programa de hoy escuchando este Adagio y Rondó. La interpretación está a cargo del dúo Camos, que conforman Temenushka Ostreva en el violonchelo y Nargiza Kamilova en el piano.
Y es así como con este adagio y rondó para violonchelo y piano de Carl Maria von Weber, interpretado por el dúo Camus, llegamos al final de este programa. Este concierto representó el segundo programa de la segunda serie 2021 de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Quisiera remarcar, a manera de conclusión, algo que mencioné tangencialmente al principio del programa y que es la variedad de estilos, repertorios, instrumentaciones que la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León está ofreciendo a través de sus series en este formato a distancia, en este formato virtual. En este programa tuvimos música de compositores checos, austriacos, convertidos en franceses, alemanes, un italiano, por ahí. Por otra parte, todos estos músicos, además de compositores, fueron instrumentistas, algunos pianistas, alguno tocaba el órgano, otro que tocaba la guitarra, un violonchelista, un especialista en la viola da gamba. Cronológicamente también una gran variedad. Escuchamos hoy música desde el siglo XVII hasta el siglo XX. Es decir, no me queda más que enfatizar que una de las grandes virtudes de estos programas está precisamente en la variedad. Y, claro, se dice coloquialmente, pero es totalmente cierto, en la variedad está el gusto. Y esta variedad seguirá estando representada en los siguientes programas de esta segunda serie 2021 de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Les agradezco a nombre propio de la orquesta, de todos sus integrantes y todos los miembros de su comunidad su atención a este programa. Y espero que nos veamos pronto en un programa futuro de esta serie. Hasta pronto. Después de esta magnífica pieza de Carl Maria von Weber, nos quedamos todos con un muy buen sabor de oído, muy buen sabor de boca también, y con una sensación muy agradable para ir a dormir o a cenar, en fin, lo que cada quien tenga planeado hacer. Por lo pronto, les reitero que la invitación continúa abierta para que todos los jueves en punto de las 20 horas nos acompañen en esta segunda serie de la temporada 2021 de su Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en donde cada uno de los integrantes de la orquesta da siempre lo mejor de sí. Y por ello quiero agradecer también a ustedes su generosidad por habernos permitido entrar una vez más a sus hogares, a la intimidad de sus hogares, para compartir con ustedes un poco de lo mejor de nosotros mismos y que tanto amamos. Nos vemos dentro de 8 días, a seguir cuidándonos y una vez más
Muchísimas gracias por el favor de su atención. Buenas noches.